Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos vamos a asomar a un momento de máxima tensión geopolítica. El foco está puesto en Venezuela, un país que parece encontrarse literalmente al borde del abismo. Y mientras, el resto del mundo pues contiene la respiración a la espera de ver cuál será el próximo movimiento. Y para entender la urgencia de la situación hay que quedarse con esta fecha, domingo 30 de noviembre. Según apuntan todas las agencias de inteligencia, este día no es un día cualquiera en el calendario. No, es el punto de inflexión, el momento que podría definir el futuro de Venezuela de aquí en adelante. Lo que está a punto de pasar, para bien o para mal, parece que empieza ahora. Esta cita que vemos en pantalla resume a la perfección esa tensión que se palpa en el ambiente. Y que nadie piense que es una exageración, ¿eh? Las piezas en el gran ajedrez de la geopolítica están a punto de moverse, y de moverse de una forma que podría ser decisiva. Y Venezuela, ahora mismo, es el tablero principal donde se está jugando esta partida. Bueno, para intentar desenredar toda esta madeja, vamos a seguir una hoja de ruta bastante clara. Primero, veremos por qué se habla de una amenaza inminente sobre el país. Después, pondremos todo esto en contexto, viendo cómo está el resto del mundo. En tercer lugar, nos meteremos de lleno en el llamado Cártel de los Soles, que es la clave de todo esto. Luego, analizaremos las fuerzas que están en conflicto. Y por último, exploraremos los dos desenlaces que parecen más probables: guerra o exilio. Venga, pues vamos a empezar por el corazón del conflicto. Hay una declaración de Estados Unidos que ha puesto a todo el continente en estado de alerta máxima. Y es que una acción militar directa contra el gobierno de Nicolás Maduro ha dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en una amenaza que se siente muy cercana. La decisión de la administración de Donald Trump parece ser clara y directa: atacar a Nicolás Maduro y a su círculo más cercano. Y aquí se incluyen nombres muy importantes como Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez. Ahora mismo todas las agencias de noticias internacionales tienen sus ojos puestos en Caracas, esperando lo que podría ser el primer ataque, que se cree que podría llegar en forma de misiles. Esta frase de Donald Trump, by hook or by crook, se ha convertido en el lema no oficial de toda esta operación. La traducción es sencilla y muy directa: por las buenas o por las malas. Y bueno, yo creo que ilustra perfectamente una determinación férrea, casi sin concesiones, que deja muy poco espacio para una posible negociación. La orden parece ser forzar un cambio en Venezuela, cueste lo que cueste. Pero claro, sería un error pensar que esta crisis en Venezuela está ocurriendo en una burbuja. Para entender de verdad la magnitud de las decisiones que se están tomando, tenemos que abrir el plano, ampliar el foco y echar un vistazo al panorama global. Porque nos encontramos en un mundo con muchísimos focos de tensión que además compiten por la atención internacional. Es que mientras toda la atención se centra en Venezuela, pensemos un momento. En Honduras se están celebrando unas elecciones presidenciales que son clave. En Ucrania, el gobierno de Zelensky se enfrenta a un escándalo de corrupción justo cuando hay negociaciones de paz con Rusia. Si miramos a Chile, un candidato de derechas lidera las encuestas por 20 puntos. Y si nos vamos a Asia, la tensión entre China, Japón y Taiwán no para de crecer. Todo este contexto, claro, influye y mucho en las decisiones de las grandes potencias. Vale, volvemos a Venezuela. La gran pregunta es, ¿cuál es la justificación que da Estados Unidos para plantearse una intervención tan drástica? Pues la respuesta se centra en una denominación muy específica: el Cártel de los Soles. Esta es, sin duda, la pieza central de toda la narrativa que viene desde Estados Unidos. El nombre Cártel de los Soles suena casi a película, pero tiene un origen muy concreto. Viene de las insignias en forma de sol que llevan en los uniformes los militares venezolanos de más alto rango. Según la versión de Washington, esto no es solo una red de corrupción, sino que va más allá. Es una organización terrorista dedicada al narcotráfico y estaría liderada por el propio Nicolás Maduro. Y esta designación, la de organización terrorista, es crucial porque es lo que legalmente abriría la puerta a una intervención militar. Y aquí es donde la historia se complica un poco, porque hay dos visiones que chocan frontalmente. Por un lado está la narrativa oficial de Estados Unidos, que presenta al Cártel de los Soles como una organización terrorista de manual, jerárquica, estructurada. Pero por otro tenemos un artículo del New York Times que cita expertos de la propia DEA. Y estos expertos, aunque reconocen de sobra que hay corrupción y narcotráfico, niegan que eso funcione como un cártel tradicional, como los que conocemos en México o Colombia. Esta distinción, que puede parecer pequeña, es clave para entender la naturaleza real de la amenaza. Con la amenaza de una intervención ya sobre la mesa, es fundamental pararse a analizar el equilibrio de poder militar, o mejor dicho, el desequilibrio. ¿Qué fuerzas está desplegando Estados Unidos y en qué estado se encuentran las defensas de Venezuela? La diferencia de poder es, como poco, notable.
La demostración de fuerza de Estados Unidos es, sinceramente, abrumadora. Estamos hablando de 8 buques de guerra desplegados en el Caribe, el imponente portaaviones USS Gerald R. Ford, 2 bases totalmente operativas en Puerto Rico y, además, el uso de la base de San Isidro en la República Dominicana. Vamos, que es un cerco militar en toda regla. Y en el otro lado, ¿qué encontramos? Pues la situación del ejército venezolano parece bastante precaria. Esta cita describe unos ejercicios militares recientes que, la verdad, acabaron en desastre. Se les hundió un barco y se les estrellaron 2 helicópteros. Según los analistas, esto es un reflejo muy claro del abandono y de la falta de mantenimiento de su equipo militar, lo que pone muy en duda su capacidad real para oponer una resistencia prolongada. Eso sí, en este conflicto ninguno de los dos bandos está completamente solo. Estados Unidos cuenta con el apoyo logístico de vecinos de la zona como República Dominicana o Trinidad y Tobago. Venezuela, por su parte, se apoya en sus aliados de siempre, Cuba, sobre todo en materia de inteligencia, Rusia, en logística, de hecho se habla de la llegada de un avión de carga ruso, y China, que sigue siendo su gran pilar económico. Y así llegamos al final, al punto en el que todo parece reducirse a 2 posibles caminos, a 2 desenlaces. Por un lado, una confrontación militar directa, una guerra en toda regla en suelo venezolano. Y por otro, una salida negociada, un exilio para Maduro y su cúpula que evite un derramamiento de sangre. Este número, 85%, es clave para entender lo que puede venir ahora. Según Donald Trump, el despliegue naval que ya está en marcha ha conseguido detener el 85% del narcotráfico que llegaba por mar. Con este objetivo marítimo casi cumplido, la administración estadounidense argumenta que el siguiente paso lógico es una intervención por tierra para, según ellos, erradicar la amenaza de raíz. Es la justificación para pasar de la contención al ataque directo. Así que estas son a grandes rasgos las 2 opciones que están sobre la mesa. La primera, una invasión terrestre. En este escenario, se espera que la resistencia interna en Venezuela sea débil, sobre todo por el gran descontento popular y el mal estado de su propio ejército. La segunda opción es un exilio negociado, una salida que, desde luego, evitaría los enormes costes humanos y económicos de una guerra. Y claro, si la opción elegida fuera el exilio, la pregunta es inevitable: ¿a dónde iría Maduro? Pues bien, el Washington Post apunta directamente a un país, Turquía. La razón, pues parece ser que hay una relación muy estrecha con el gobierno turco, una relación que se ha cimentado en acuerdos bastante opacos para procesar el oro venezolano. Esto, lógicamente, convertiría a Turquía en un refugio seguro, casi perfecto, para Maduro y los suyos. Y así llegamos al final de este análisis. La situación es un tablero de ajedrez global increíblemente complejo, con muchísimos jugadores: Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, y cada uno, por supuesto, con sus propios intereses. La gran pregunta que queda flotando en el aire es, con todas las piezas ya colocadas en posición, ¿quién va a mover la última pieza? ¿Quién dará ese jaque mate que defina de una vez por todas el futuro de Venezuela? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si ha parecido útil para entender un poco mejor esta situación tan complicada, lo mejor que se puede hacer es hacer clic para saber más y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.